Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, es grande, tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Bienvenidos, bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra,
en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Bendiciones, hermanos. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Esta noche usted tomó la elección correcta. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Gloria a Dios por sus vidas, porque tuvieron que elegir desde la mañana y seguramente todos tuvieron muchas cosas que hacer que les podían imposibilitar venir hoy. Cosas incluso hasta nobles y buenas hasta cierto punto, pero ustedes eligieron quedarse, como dijo Jesús, con la mejor parte. Gloria a Dios por sus vidas. Iniciamos orando, amados hermanos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes en tu nombre. Bendecimos este tiempo y lo consagramos a ti para que seas tú en todo momento hablando a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de tener una imagen correcta de Jesús. Algo que nunca he contado es que yo conocí al pastor mucho antes de venir a esta iglesia. Recuerdo que venía a correr en las tardes a la vía olímpica. Y cuando terminábamos cansados con los amigos o compañeros que venía a correr, nos sentábamos a un lado de la pista y veíamos a las personas y decíamos, ¿a qué se dedica aquel? Y cuando veíamos una persona que había venido 2 o 3 veces seguida y lo conocíamos de cara o lo reconocíamos, mejor dicho, empezábamos a decir, ¿a qué se dedicará? Y eventualmente nos acercábamos a él y le preguntábamos a ver quién estaba más cerca de su ocupación. Recuerdo al pastor con un buzo azul, caminando, casi corriendo en la vía olímpica muy rápido, pastor, muchas veces. Y yo decía, abogado. Otro decía, a mí se me hace que es doctor. Fue el que acertó, por cierto. Nunca le preguntamos porque, no sé, nunca llegamos a preguntarle, pero sí lo vi muchas veces. Cierto domingo me invitan a la iglesia para un aniversario en 2015. 8 de marzo de 2015, y llego ese domingo, me siento allá y vi al pastor, pero no lo reconocí. Él se levantó, predicó y no lo reconocía, pero sí lo conocía. Yo lo conozco, no sé de dónde, pero lo conozco. De regreso a casa les preguntaba a las personas que me invitaron, ¿cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Quién es? Porque sí sabía que lo había visto en algún lugar, pero no lo identificaba. Después de un tiempo, volví a correr a la vía olímpica y veo pasar al pastor. Y yo dije, ya sé qué es pastor. Y uno de mis amigos dijo, no, dice, es imposible. Y se acercó y le preguntó. Y regresó, Percio es pastor, ¿cómo supiste? Nunca les revelé a ellos mi secreto, pero tenía una ventaja, ya conocía un poquito más al pastor. Es increíble que cuando vemos a una persona y la vemos 2 veces, 3 veces, sentimos que la conocemos, pero realmente la conocemos por verla, por saber su nombre, por decirle, hola Julanito de tal, ya lo conozco. Puede pasar exactamente lo mismo con Jesús. Podemos crecer en una iglesia y no llegar a conocerlo por completo. No por culpa de Él, sino por culpa de cada uno de nosotros. Lea conmigo lo que dice Mateo 27, 21 al 22. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. ¿Cuál sería su elección? Si yo le pregunto a usted, ¿a quién prefiere? ¿A Barrabás
o a Jesús? Estoy seguro que todos los que estamos presentes diríamos que a Jesús. Y hoy hemos escogido a Jesús por encima de Barrabás porque estamos aquí. Gloria a Dios, fuerte el aplauso al Señor. Pero eso es trampa, porque usted, por muy poca o por mucho conocimiento que tenga de la palabra, sabe que Jesucristo es el personaje central de la Biblia, el que está presente desde el Génesis al Apocalipsis. Amén. Dice el apóstol Juan, refiriéndose justamente a Jesús, y lo presenta diciendo: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el verso 2 dice: este era en el principio. Y al inicio del verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Es injusto que nosotros tomemos esta lección. ¿Por qué? Porque sabemos que Barrabás no va a hacer nada ni es nadie en la historia bíblica. No obstante, conocemos a Jesús desde el Génesis mismo. El apóstol dice: en el principio era el Verbo. Cuando Dios dice sea la luz, Jesús estaba ahí trabajando con Dios en la creación. Cuando Dios dice voy a hacer al hombre, no lo dice en singular, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Pluraliza. ¿Por qué usa el plural? Porque Jesús y el Santo Espíritu de Dios estaban presentes en ese momento. Jesús está presente desde un principio hasta el final de la última hoja de la Biblia. En ese amén que escribe el apóstol Juan en Apocalipsis al final de la Biblia, Jesús está también presente. Y nosotros lo sabemos, si no con todos los detalles, si no con todas las ilustraciones y todas las referencias bíblicas que la palabra nos enseña, lo sabemos y lo hemos ido escuchando y lo aprendemos. Pero para ellos es muy diferente. Para ellos Jesús no es el Salvador que esperaban. Nosotros no sabemos mucho de Barrabás, ya que la palabra no nos revela tanto de Barrabás, pero tratemos de entender quién es Barrabás. En Mateo 27, lamentablemente, solo se nos dice que era un preso famoso, pero en Marcos se nos agrega algo más. Lea conmigo Marcos 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Hay tres palabras aquí que debemos quedarnos: motín, homicidio y revuelta. Cuando usted las escucha, ninguna de estas tres nos referencian a Jesús de ninguna manera. No hay forma en que podamos encajar a Jesús dentro de estas tres palabras. Pero increíblemente Barrabás sí encaja a la perfección. Se había amotinado contra el imperio romano. En esa revuelta había asesinado a algún soldado romano o a varios, no sabemos a cuántos, pero era un homicida. Vemos que Barrabás era un hombre violento. Algo que no parece encajar con lo que hemos leído de la Biblia en Israel. Cuando yo leía de Israel cuando pequeño, yo pensaba que eran las ovejas que Jesús siempre describe. Yo pensaba que eran un pueblo sumiso y algo aletargado para la violencia. No obstante, lo vemos hoy en día y no es una conducta nueva. Desde el 24 de mayo de 1948, cuando Israel se decretó nación por las Naciones Unidas y tomaron por capital Tel Aviv, la nación de Israel ha estado enfrascada en cualquier cantidad de conflictos bélicos a lo largo de la historia contra las naciones árabes a su alrededor. Y es algo que hoy también está teniendo. Así que esto no es una conducta aislada, todo lo contrario, es parte de ellos. Y Barrabás era un hombre beligerante, ofensivo, violento, agresivo, algo que Jesús no tenía. Y para ellos, Barrabás se parecía más al Salvador que querían de lo que Jesús se parecía. Lamentablemente, si usted recuerda el último hecho de Jesús, antes de ser arrestado, muchas veces la lectura, cuando la llevamos con la iglesia o cuando vamos leyendo, la cortamos y parecen que el arresto de Jesús y este punto en particular son muy lejanos, que ha pasado algo de tiempo entre ellos. No obstante, solo han pasado alrededor de 2 horas. Jesús fue arrestado a eso de las 6 de la mañana y crucificado a las 9.
Por ende, los 3 juicios ante el concilio, ante Pilatos y ante el sumo sacerdote, deben ocurrir antes de las 8 de la mañana, aproximadamente. Entonces, son como las 7:30 de la mañana, y para toda esta multitud está fresca la imagen que dejó Jesús. ¿Cuál fue esta imagen? Usted la recuerda. Cuando llega Judas, un asistente, un siervo del sumo sacerdote llamado Malco, quiere prender a Jesús seguramente, y Pedro saca de entre su ropa una espada, pareciéndose más a Barrabás que a Jesús, y le corta una oreja a Malco. Y la acción del maestro, en lugar de tomar otra espada y cortarle la cabeza, es tocar la oreja de aquel hombre y sanarla. Este Jesús que hablaba del amor al prójimo, del amor a los enemigos, ahora estaba amando y demostrando ese amor hacia su enemigo. Y ya la gente entendía que no era un hombre que solo predicaba, sino que realmente vivía lo que decía. Y entendían que él no se iba a rebelar ante el imperio romano. En cambio, Barrabás ya se había rebelado y existía la esperanza que se volviese a rebelar y vencer al imperio romano. Veían en Barrabás la imagen de un juez. Cuando leemos la historia de los jueces, encontramos hombres violentos que dirigieron a su pueblo en contra de pueblos opresores. Levantaron a Israel en contra de los que los tenían oprimidos. Cada uno de ellos era un hombre que comandó al pueblo a la guerra. Ninguno habló de paz, ninguno habló de amor al enemigo. Todos hablaron de estrategias militares y cómo enfrentar de una u otra manera a sus enemigos. En Jueces 3:31 se nos habla de un juez llamado Sangar. Solo ese versículo se nos menciona acerca de él. Sangar fue un juez que con la parte del arado asesinó a 600 filisteos, muy cerca del nivel de Sansón, que en Jueces 15:15 asesina a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Pues una imagen así de violenta y agresiva es la imagen que tenía Barrabás, y por ende Barrabás era el Salvador que ellos esperaban o que ellos querían. Nunca vieron a Jesús como un Salvador. ¿Por qué? Porque tenían una imagen incorrecta de Jesús. ¿Por qué alguien puede elegir a un asesino por encima de un maestro, por encima de un predicador que habla del amor y que ha hecho tantos milagros en medio del pueblo? Sencillamente por tener una imagen equivocada de Jesús. Por eso usted debe de tratar de llegar a una imagen correcta de Jesús. Debe de buscar una imagen adecuada conforme a la palabra de Dios. Hoy veremos 3 cosas que nos hablan acerca de cómo una imagen equivocada puede llegar a ser muy peligrosa. Ellos hacen esta mala elección número 1 por una imagen incompleta de Jesús. No tenían el marco completo, no tenían todo lo que necesitaban para conocer a Jesús. Eran como yo viendo al pastor en la pista y tratando de acertar cuál era su profesión. Ahora vemos que ellos están en el mismo lugar, tratando de acertar la profesión de Jesús sin el conocimiento que respalda la necesidad de poder solucionar esa respuesta. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dice estas palabras? Jesús. Y se la dice a los fariseos. Ustedes escudriñan las Escrituras, creyendo que en ellas tienen la vida eterna, pero las Escrituras solo les presentan al poseedor de la llave y la puerta para la vida eterna, que soy yo. Eso dice Jesús. Note usted cómo ellos no leían la Biblia. Ellos no estudiaban la Biblia, la escudriñaban, palabra por palabra, versículo por versículo, letra por letra. Lo más profundo que podían llegar, eso es lo que estaban haciendo, escudriñando las Escrituras. Y aún así no pudieron reconocer a Jesús. ¿Por qué? Por tener solo un conocimiento parcial de Él.
Mucha gente hoy en día no puede conocer a Jesús porque tiene conocimientos parciales y ese conocimiento parcial le impide conocer la totalidad de Jesús. Piensan que es un policía, alguien esperando que usted cometa el más mínimo error para caerle y castigarlo. Piensan que es un bombero, que cuando tengo problemas puedo llamarlo y decirle: Señor, aquí estoy, tengo este problema, y viene Jesús como un bombero, apaga el fuego. Gracias, Señor, cuando tenga otro problema te busco, ya sé dónde estás. Piensan que es, y perdón la expresión, un Santa Claus, alguien que está encerrado en fechas particulares y puntuales del año, alguien que solo está para cumplir mi capricho o mi deseo, para darme regalos. Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, dame. Lamentablemente son las imágenes que muchas personas tienen acerca de Jesús. ¿Y cómo van a poder entonces conocer a Jesús con tan malas referencias, con imágenes tan incompletas? Jesús dio la clave en las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Cuando usted y yo venimos a la Escritura, venimos a conocer a Jesús. Y usted empieza a conocer a Jesús un poquito más. Yo conozco gente dentro de la iglesia, no en general, hablo en la iglesia de forma universal, que dicen que el Antiguo Testamento ya no es necesario, que ya no es parte de la Biblia, que está ahí porque no se puede romper y botar, pero que ya no se tiene que usar. Nada del Antiguo Testamento funciona, dicen. Qué error más grande. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En Jesús está el cumplimiento del Antiguo Testamento. En Jesús encontramos todo lo del Antiguo Testamento. Si usted agarra Génesis y va por Génesis 22 y lee la historia de Abraham e Isaac yendo a tierra de Moriah para sacrificar a Isaac. Isaac en este momento es una representación de Jesús. Su padre lo va a sacrificar y él lleva madera sobre su hombro, asemejándose a la cruz de Cristo. Si usted adelanta un poquito y encuentra la historia de José, siendo vendido por sus hermanos, en ese momento el joven José es una representación de Jesús, vendido por sus hermanos por precio. Cuando usted sigue leyendo y encuentra al final de Génesis al patriarca Jacob bendiciendo a sus hijos, y en Génesis 49:10 escucha la bendición que Dios le da al mismo Judá, y le dice primero cachorro de león, porque no es el león de la tribu de Judá, ese es Cristo, pero Judá es el cachorro de león. Y después le dice: cachorro de león, nunca se apartará de ti el cetro, nunca se apartará de Judá el cetro. No hablaba de su hijo, tampoco hablaba de David, que fue de la descendencia de Judá, hablaba de Jesucristo. Vemos cómo Jesús está presente en el Génesis, y podemos ir al Éxodo, y nos iríamos la otra semana hablando de todos los libros, y en todos los libros aparece Jesús. En Ruth, un libro muy pequeño, que no se menciona a Jesús. ¿Saben qué? Vos, aquel pariente que redime a Noemí, es una representación de Jesús. Ese Booz es el pariente redentor que tiene misericordia de los menos favorecidos, de aquellos que se apartaron una vez de su pueblo y tuvieron una desgracia, pero dice Booz: yo lo voy a redimir. Ese es Jesucristo, nuestro pariente redentor. Amén, gloria a Dios. Jesús está presente desde la primera letra de la Biblia hasta en la última. No podemos desacreditar el Antiguo Testamento y creer que en el Antiguo Testamento ya no hay nada para nosotros. Jesús está presentado en él. De esa parte de la Biblia es que él dice: esta parte es la que da testimonio de mí, y ahora nos dice: yo no vine a abrogar, a anular, a quitar de en medio la ley, sino vine a cumplirla. Vine a cumplir los profetas para que ustedes crean más en esa parte. Amén. Segunda carta a Timoteo,
3, 16 y 17. Hoy estaba hablando con alguien y me pluralizó Timoteo y por eso me quedé con ese plural de Timoteo. Verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note, la primera palabra, así como subrayábamos palabras en otro versículo, aquí hay que subrayar dos. Toda es la primera que hay que subrayar. No la que a mí me conviene, no la que a usted le gusta. Toda la Escritura, absolutamente toda, es inspirada por Dios. Y la segunda palabra, útil. La palabra es útil para cada uno de nosotros. ¿Para qué es útil? El verso 17 lo dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos le dan fuerte el aplauso al Señor? Usted es preparado para servir al Señor, para toda buena obra a través de la palabra de Dios. Toda la Escritura, y no solo eso, usted muchas veces ha segmentado la Biblia, porque yo lo he hecho, no sé si a usted le ha pasado, que dice este libro: por muchos años tuve miedo de leer el libro de Ezequiel. Nunca comprendía el inicio de los círculos que dan vueltas, que suben, que bajan. Y había una señora católica que decía a mi mamá: no lo deje leer mucho la Biblia. Yo estaba pequeño. La Biblia enloquece a las personas. Esa es una creencia hondureña. No sé si a usted la ha escuchado. Y yo pequeño, como no podía comprender y quería comprender eso, entonces decía yo: cada que llego a Ezequiel, salto todo el libro de Ezequiel. Salto todo el libro de Ezequiel y paso al siguiente. Y Daniel me gusta mucho, mejor, decía yo. Y así, vean cómo podemos segmentar la Biblia por un comentario extraño y random y completamente antibíblico, falso y mentiroso, que ni el mismo diablo sería capaz de proferir. Por una cosita yo segmenté mi Biblia por mucho tiempo, y no le estoy hablando de un niño de 3 años, no, ya un muchacho de 15 años llegaba a Ezequiel y ¡plac!, saltaba a Ezequiel. No podemos segmentar nuestra Biblia. Aceptémosla toda, aunque a veces nos duela la palabra, aunque a veces nos incomode la palabra. Dios está obrando en esa incomodidad. Dios está obrando en ese dolor. Y hay un gran peligro cuando usted empieza a segmentar pasajes. Porque primero segmenta los que no entiende, después los que no le gustan, después los que no le convienen. Y ahí le va agregando, ¿y con qué se va a quedar? Tal vez con: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es el único versículo que le interesa. Todo lo demás, mejor que no. Dice Hechos 3:14, el gran peligro que hay de tener Biblias en nuestras vidas segmentadas. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis, que se os diese un homicida. Pedro predicándole a una multitud de israelitas después de sanar un cojo. Miren lo que les dice. Ellos estaban maravillados por aquel cojo sano y le dicen: ¿por qué ves? ¿Por qué se maravillan?, dice Pedro. ¿Acaso nosotros hemos tenido el poder o la virtud para hacer esto? El Dios eterno, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Él ha glorificado a su Hijo, a quien ustedes entregaron, dice. Y después les dice estas palabras: ustedes prefirieron a un homicida antes que al santo y al justo. Hay personas hoy en día, aquí en Honduras, prefiriendo homicidas antes que al santo y al justo. Pareciera algo imposible, pareciera una hipérbola, una exageración de mi parte, pero siento muchas veces que me quedo corto. Hay personas que antes que Jesús prefieren a homicidas en las calles. Amén. ¿Seremos nosotros esos? Espero que nunca cometamos ese error. Pero ¿cómo lo vamos a cometer? Con una imagen completa de Jesús a través de su palabra. En segundo lugar, una imagen en base a nuestras experiencias.
Si hacemos una encuesta, la misma pregunta que les hacía al inicio, ¿a quién elige usted? ¿A Barrabás o a Jesús? Y salimos a nivel nacional, incluso en Honduras, la gran mayoría de hondureños anotarán en la encuesta que prefieren a Jesús. La gran mayoría. No digo todos porque siempre hay uno que no, y lo dirá descaradamente, pero la gran mayoría en cada departamento dirán prefiero a Jesús, pero luego con sus acciones dirán prefiero a Barrabás. Con su boca dicen una cosa, pero con sus acciones dicen otra. Lo podemos ver en los conciertos. Hace muchos años estaba pequeño y en el colegio tenía un compañero que vivía en la misma colonia y lo invité a la iglesia. Vamos a la iglesia y por aquel entonces pasaba un bus de la iglesia recogiéndonos. A las 10 de la mañana todos los domingos. Y cierto domingo el bus por X o Y razón llegó 10:15 de la mañana. 10:10, mi amigo me dijo, Percy, yo lo siento, pero no voy a ir. Ya en la estación esperando que el bus pasara, listados, todos arreglados y ya. ¿Por qué? Le digo yo. No, estoy desesperado, ya he esperado demasiado, son muy impuntuales. Y se fue. A la semana siguiente lo invité y me dijo, no puedo ir. ¿Por qué? Le digo yo. Es que mañana juega Olimpia Real España la final. Y yo, ¿y? La final es como a las 5 de la tarde. Sí, pero es que nos vamos a las 10 de la mañana al estadio para estar esperando ahí a agarrar buenos lugares. Para Dios no quiso esperar 10 minutos, pero para el mundo, todo el día. Con nuestras bocas decimos una cosa y con nuestras acciones otras. Lo vemos en los conciertos. Si hay un concierto de cualquier fulano aquí en la Vía Olímpica, una fila de personas hasta la esquina, y si el concierto no termina después de la 1 de la mañana, se van enojados y qué mal concierto. Incluso en la última canción gritan otra. Yo lo he vivido porque en el Coliseo cada vez que hay concierto lo escucho clarito y escucho el otra. Pero en la iglesia, cuando ya son las 12, empiezan a ver el reloj, empiezan a incomodarse, frotan los pies contra el suelo, miran el reloj, miran al pastor, miran al que predica, no siempre es el pastor. ¿El Señor estará hablando? Amén, dicen ustedes. Ahora, vemos cómo para unas cosas no nos importa esperar, no nos importa ir más tarde, es más, queremos ir más tarde, pero para el Señor a veces sí nos incomoda. Dice la palabra en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Una imagen de Jesús en base a experiencias, no en base a una relación, no en base a yo estoy con Él y aprendo de Él. No, alguien me dijo que Jesús es así. Y si alguien difiere un poquito y yo no compruebo eso que ese alguien me dice, voy a ir con una imagen diferida. ¿Por qué? Porque no quise tener una relación, sino que me conformé con lo que otra persona me dijo. Y voy en la calle, como dice la hermana, como dice el pastor, como dice el hermano, pero no como dice la palabra. El pastor se puede equivocar, yo me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar, pero la palabra permanecerá para siempre y es infalible. Jod sufrió cualquier cantidad de penalidades, pero este hombre fue presentado como un hombre justo. Y después de todo este sufrimiento, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Jod ya era un adulto, un hombre de cierta edad, y nunca había conocido a su Dios, solo de oídas. Tuvo que atravesar toda aquella serie de sufrimiento que al inicio leemos que él hacía sacrificios en los días de los cumpleaños de sus hijos, pidiendo perdón por sus hijos, por si alguno de ellos decía, ha blasfemado contra Dios. Él adoraba a un Dios que no conocía, porque de oídas lo había oído. Todo lo que hacía lo hacía porque escuchó, pero no por una relación.
el apóstol Pablo se encontró con algo muy parecido. Hechos 17 nos narra lo siguiente. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les predico. Ellos tenían un altar a un Dios que ni siquiera le habían puesto un nombre. Por naturaleza humana nosotros le ponemos nombre a todo. Tenemos un perrito, yo no la conozco, usted no lo conozco, usted llegó a su casa y ¿cómo se llama su perrito? Sin saber nada de usted, sé que usted le puso nombre a ese perrito. Tiene una lora y yo le pregunto, ¿tiene nombre esta lora? ¿Cuál es el nombre? La hermana Kenia, no sé si la recuerdan, tenía una pecera llena de pececitos. Y yo por molestar le pregunté un día: hermana, ¿cómo se llaman los pececitos? Pensé que no iba a tener respuesta, pero ella se acercó muy alegre y me dijo: aquel, el otro y este. Los demás son nuevos y aún no les he puesto nombre. A los pececitos les había puesto nombre. Pero ellos tenían un Dios, tenían un altar para ese Dios y ni siquiera le habían puesto un nombre. Y los griegos, que todos sabemos la historia griega y su mitología, tienen una mitología muy amplia y muy abundante, con nombres de muchos tipos, y aún así tenían un altar para un Dios sin nombre. Parece ilógico, pero hoy en día hay muchos cristianos con Dios sin nombre dentro de la iglesia. Se acomodan con lo que le contaron, como me dijo el pastor, como les decía, y no buscan una relación y profundizar con ese Dios. ¿Tendrán ellos una imagen adecuada de Jesús? En tercer lugar, y para terminar, tener una imagen de Jesús en base a nuestro presente inmediato. Conforme usted ha crecido en la vida, sabe que cuando tiene una circunstancia apremiante en este momento, lo que usted ve es diferente a lo que veía antes de esta situación. Cuando pasa un accidente y baja del carro, inmediatamente ve cosas diferentes. Está tan preocupado por el momento que no mira más allá. Recuerdo cierto día veníamos de Comayagua con una hermana y un perrito se cruzó la calle así, descuidadamente. La hermana no lo vio y yo, cuidado, pero no dije duro, cuidado, solo dije cuidado, y la hermana metió el freno un poco brusco y venía bastante rápido. El auto de ella empezó a girar y se salió de la calle. No nos pasó nada, gracias a Dios. Recuerdo que fue un lunes que cumplía años el pastor y veníamos para la iglesia. Y el pastor preguntaba si alguien ha tenido miedo. Yo me considero una persona, gracias a Dios, muy miedosa, porque esos miedos me han protegido incluso de algunas cosas. Pero ese día yo recuerdo que mi reacción no fue de miedo, estaba tranquilo y solo puse las manos en la parte de enfrente, giró el carro y ella estaba toda nerviosa y me quedó viendo y me dice: ¿y no decís que eres miedoso? Y yo, sí, pero yo no estaba nervioso. Y me dice: ¿pero por qué no te pusiste nervioso? Te felicito, Pero vemos que cuando hay una situación que nos altera, nuestra percepción de las cosas es diferente. Si estamos enojados, somos completamente diferentes, capaces incluso de decir cosas que no teníamos previsto ni pensado decir. ¿Por qué? Porque muchas veces en el momento inmediato no pensamos en el futuro, no pensamos en las consecuencias. Hay un hombre que por su momento inmediato quedó preso de una decisión que lo hizo llorar el llanto más amargo y más triste. Estaba completamente arrepentido, pero a diferencia de David, él no encontró perdón para su arrepentimiento. Romanos 9:13 nos dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esaú fue un preso del momento. Llegó de la casa cierto día de cazar, hambriento y cansado,
y su hermano Jacob estaba en la cocina haciendo algo de comer, y aquel guiso rojo olía muy rico, tan rico que le abrió aún más el apetito a Esaú y rogó que le diese. Jacob, un hombre viendo el futuro, un hombre que no era preso del momento, le dijo: ¿sabes qué? Te doy si me vendes tu primogenitura. Lea conmigo Génesis 25:32, la respuesta de Esaú. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Miren qué mente más de inmediato, más cortoplacista, más al hoy. Yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Y vendió ese día por una comida su primogenitura, su derecho a ser el primogénito, el hijo mayor. Así la desestimó completamente. ¿Por qué? Por un momento, por ser presa de ese momento inmediato, de su necesidad de hoy. ¿Cuántos hombres y mujeres han dañado su vida por años, hasta para siempre, por querer disfrutar un momento, aquí y ahora, sin pensar en las consecuencias que esa pequeña celebración, ese pequeño momento de gozo, de disfrutar, por decirlo de alguna manera, les traerá, sin pensar en el mañana, en el futuro? ¿Cuántos ministerios se han visto dañados por hombres que indolentemente no amaron sus ministerios, no lo vieron para futuro, sino que por el momento tomaron una decisión de aquí y ahora? Y por ese momento dañaron toda la obra que Dios venía haciendo y averiaron lo que Dios iba a seguir haciendo con ellos. Porque aunque se rediman, hay un daño que siempre tiene que quedar, una consecuencia que siempre va a estar latente. Un momento. Pues Esaú fue que por una sola comida, por un momento de hambre, vendió su primogenitura. Y después la lloró, pero no hubo espacio para él, aunque lloró amargamente, dice la palabra. El escritor a los Hebreos nos dice lo siguiente: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No la vendió por un contrato alimenticio. Cada que yo venga de la casa, tú me harás comida. No, por un solo plato de comida, por hoy y ahora. Por tener una imagen de Jesús basada en lo inmediato. No podemos tener una imagen basada en lo inmediato. 3 cosas hemos visto. 1, una imagen incompleta, una imagen parcial de Jesús, ignorando algunas secciones de su palabra. Número 2, una imagen basada en nuestras experiencias, en lo que hemos vivido, en lo que nos han contado. Número 3, tener una imagen de Jesús en base a nuestro presente inmediato. Amado hermano, es mi deseo, es mi oración en todo momento, que la palabra de hoy llegue a su corazón de parte del Señor y le sirva a usted en su diario andar con Él. Pongámonos en pie para terminar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es la luz que nos lleva, oh Dios, hacia tu presencia. Es la luz que nos permite conocerte en medio de cualquier oscuridad. Gracias por presentarte a cada uno de nosotros, por revelarte a nuestras vidas a través de tu palabra, porque sabemos que ahí podemos encontrarte con toda la seguridad del mundo. Tú nos dijiste: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, tu palabra, amado Padre Celestial, nunca pasará. Y a ella nos aferramos en esta noche para tener una imagen de ti. No queremos tener, amado Dios, ninguno de los que estamos aquí, y ayúdanos en todo momento a no tener una imagen incompleta, a no tener una imagen basada únicamente en lo que nos han contado en nuestras experiencias, a no tener una imagen, Dios de la gloria, en base a nuestro presente inmediato, sino tener una imagen completa tuya a través de tu preciosa palabra. Enséñanos cada día un poquito más a andar en medio de tus caminos. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.
Esto te lo hemos ahora pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor.